tal, jóvenes? En esta ocasión vamos a ver cómo aplicar la ley de Gauss para calcular el campo eléctrico de una línea cargada. Y el problema dice lo siguiente: una carga eléctrica está distribuida de manera uniforme a lo largo de un alambre delgado de longitud infinita. La carga por unidad de longitud es lambda y se supone positiva. Calcule el campo eléctrico usando la ley de Gauss. Entonces, aquí en la figura se muestra el, el esquema del problema, ¿no? Imagínense que tiene una línea cargada positivamente y que es infinita. Entonces pues aquí nomás es un pedazo del alambre, ¿no? Y entonces, eh, para aplicar la ley de Gauss nosotros tenemos que agarrar una superficie y encerrar a nuestra carga, y bueno, y ver cuánto nos da la integral esta del campo con el diferencial de área. Pero una de las una de las cosas que tiene, o de las ventajas que tiene la ley de Gauss, es que nosotros debemos de, de escoger de manera adecuada la superficie que vamos a usar para encerrar a la carga, ¿no? O sea, no todas las distribuciones de descarga las podemos encerrar en una esfera, eh, o en un cubo, o en un rectángulo, ¿no? Entonces eso va a depender eh, pues de la distribución de carga a la cual queremos calcular el campo eléctrico, ¿no? Entonces, en este caso, eh, esta línea cargada, vamos a usar un cilindro, o se usa un cilindro para encerrar a la carga, ¿no? Encerrar a la línea cargada, ¿no? Entonces, ¿por qué un cilindro y no una esfera, o un cubo, o un rectángulo, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? La ley de Gauss es una ley poderosa para calcular campos, pero eh, también hace uso de las simetrías que podamos tener en el problema que queramos resolver. Entonces, en este caso, lo que uno busca casi en todas las situaciones es que cuando yo calcule el campo eléctrico a una cierta distancia de mi, de mi carga, lo que busco es que ese campo sea en magnitud el mismo eh, para todas esas distancias, ¿no? Entonces, en el caso anterior que vimos en el ejemplo de la esfera conductora cargada, entonces si tengo una esfera, entonces ahí lo más natural era encerrar a la esfera pues dentro de otra esfera, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sé que eh, mi superficie gaussiana que encierra la carga, eh, al momento de calcular el campo sobre toda esta superficie, pues yo sé que la distancia que hay de la carga donde estoy calculando el campo es la misma. Eso quiere decir que el campo que voy a calcular en cualquier punto de la superficie es el mismo para todos los puntos, y eso se traduce en que el campo eléctrico pues es constante en toda esa superficie. Entonces, en este caso, en el de la línea cargada, al encerrar la línea en un cilindro me estoy asegurando eh, que cuando calcule el campo en la superficie del cilindro, pues siempre mida la misma cantidad de campo eléctrico. ¿Ok? Entonces, eso sucede nada más para el cilindro, porque para, la, para un rectángulo, por ejemplo, pues eso no va a suceder, ¿no? Porque eh, el campo eléctrico, por ejemplo, calculado en una de las aristas, pues va a ser diferente al campo eléctrico al calculado a la mitad de uno de los lados de la cajita. Y entonces eso implicaría que, pues, que tendríamos que integrar, y las cosas se vuelven más feas en ese sentido, ¿no? En el sentido de los cálculos. Entonces, pues, eh, hay que tener cuidado al momento de escoger nuestra superficie gaussiana. Y entonces, para este caso de la línea cargada, lo más conveniente es encerrarla en un cilindro, ¿no? Entonces vamos a decir que el cilindro es de radio R minúscula, tiene una longitud L, ¿ok? Y entonces aquí estamos ejemplificando pues que como es un alambre, perdón,
con una densidad de carga positiva, quiere decir que el campo que va a producir tiene que ser normal a la línea eh, en dirección hacia afuera de la línea. Y si agarramos un diferencial de área, pues resulta que ese vector apunta en la misma dirección que el campo eléctrico. ¿Ok? Y entonces pues aplicamos o usamos la ley de Gauss. Acuérdense que es la integral de punto de A igual a la carga encerrada entre epsilon 0, ¿no? Y entonces aquí el único lugar donde va o habrá flujo es sobre la parte tubular del cilindro, ya que en las tapas, ¿no? Eh, pues no hay flujo, ¿no? Porque pues podemos ver que no hay este que no hay líneas que crucen de esta forma en las tapas, ¿no? Porque todas las líneas del campo son radiales hacia afuera o perpendiculares a la línea cargada. O podemos ver que el vector de área de esta tapa es perpendicular a la línea del campo, ¿no? Entonces, si tanto E como DA son perpendiculares, nosotros ya sabemos que es sumar 0, ¿no? Tanto para esta tapa como a la de este lado derecho también. Entonces, pues las únicas que van a contribuir al campo va a ser la parte tubular del cilindro, ¿ok? Y entonces, haciendo eso, yo puedo otra vez decir que en cualquier parte de la superficie tubular del cilindro, el campo que yo voy a medir es el mismo, ¿no? Eso quiere decir que lo puedo, eh, que adentro de la integral, pues voy a tener la integral de superficie de E por dA por el coseno de phi, ¿no? Pero como E y dA están en la misma dirección, el phi es 0, entonces ese coseno me va a dar 1, entonces me va a quedar la integral de E por dA, pero como E es constante, lo saco de la integral, integro nada más el puro diferencial de área y lo que obtengo es el área, ¿no? Entonces yo sé que el área tubular de un cilindro, pues es 2pi r por L, ¿no? O sea, es 2πr por lo largo, ¿no? Entonces el flujo, pues, acuérdense que es E por A, y entonces voy a tener que va a ser por 2πrl, ¿no? O 2πrl por E, como lo ponen aquí, ¿no? Y la carga que yo voy a encerrar, ¿ok? Acuérdense que por definición de una densidad lineal de carga, nosotros dijimos que la densidad lineal de carga era igual a la carga por unidad de longitud, ¿no? Entonces, en este caso, eh, pues la carga que voy a encerrar va a ser lambda por L, ¿no? Es esto. Entonces, pues ya podemos poner todos los ingredientes dentro de la definición del flujo. Entonces me va a quedar que el flujo eléctrico es igual a 2πrl por E. Y eso es igual a lambda por L entre epsilon 0, ¿no? Entonces vemos que las L se cancelan, ¿no? Esta L va a cancelar a esta L, a la de acá está arriba. Y despejando el campo encontramos que va a valer 1 entre 2pi epsilon 0 lambda entre R, ¿no? Entonces este mismo resultado nosotros lo habíamos obtenido cuando calculamos o que les puse en el ejemplo de la línea cargada, pero tuvimos que tomar un diferencial o tuvieron que tomar un diferencial de carga, calcular la distancia que había de ese diferencial de carga al punto donde queríamos calcular el campo. eh, Vimos que si tomábamos un diferencial de carga diametralmente opuesto al que habíamos tomado, se cancelaban unas componentes, etcétera, etcétera. Entonces había que hacer ahí unas integrales por sustitución trigonométrica. Y bueno, el chiste es que era más complicado que esto, ¿no? Entonces aquí realmente podemos ver que aplicando la ley de Gauss podemos resolver ese mismo problema, pero en muchos menos pasos, ¿no? Y entonces, eh, este es el campo que va a producir una línea infinita de carga, ¿ok? Entonces aquí nada más si
Si en lugar de que esta línea cargada estuviera cargada de forma negativa, lo único que tendríamos que hacer pues, es que este vector de campo eléctrico, en lugar de ir hacia afuera, ¿no? Iría hacia adentro de, del cilindro, ¿no? O apuntaría hacia adentro del cilindro. Y, y bueno, tendríamos un menos ahí porque lo tendríamos que andar cargando. Pero bueno, chavos, espero que haya quedado claro. Cualquier duda o pregunta me la hacen saber. Nos vemos la próxima.